Buenas días. Vamos a continuar con nuestros temas ya propiamente clínicos, los cuales, como les mencionaba la clase pasada, vamos conjuntando todo lo que hemos visto acerca de las bases fisiológicas y anatómicas del cuerpo humano y cómo vamos a darle atención al paciente de manera de urgencia, de manera hospitalaria. En este caso vamos a ver las reacciones alérgicas. En este tema vamos a tener que entender mucho acerca de la fisiología del cuerpo humano para ver por qué vamos a encontrar estados de shock, por qué se dan ciertas respuestas vasomotoras, las cuales vamos a ver que en el tratamiento no van a responder a ciertos, para hacer redundancia, a ciertos tratamientos en la enfermedad o en esta urgencia. La introducción, bueno, definir los términos clave que se presentan en el capítulo, diferenciar los signos y síntomas entre una reacción alérgica y aquella de una reacción anafiláctica. Son cosas que provienen del mismo factor, digámoslo, pero nos van a dar reacciones diferentes. La intensidad va a ser mayor en una que en otra. Vamos a encontrar signos y síntomas en una y en otra, pero bueno, básicamente lo que está pasando dentro del organismo es similar, digámoslo así. Es una reacción inmunitaria, una reacción exacerbada, lo cual, que es exacerbado, bueno, exagerada, y que se presenta en el momento y nos va a dar ciertas patologías, ya sea graves o menos complejas. Describir la relación que debe existir entre los alergenos y los anticuerpos para la generación de una reacción alérgica. Alergeno o antígeno lo podemos definir como aquella sustancia externa o agente externo que entra al organismo y es capaz de desencadenar una reacción alérgica. Entonces, para que tengan en cuenta esto, puede que en alguna literatura encuentren como antígeno, en este caso Manuel no lo maneja como alergeno, pero pues va a ser básicamente lo mismo. Este agente externo que entra al organismo va a desencadenar una reacción inmunitaria. Describir efectos de la histamina y otros químicos en la aparición de los signos y los síntomas de la anafilaxia. Esta histamina es la que se va a ver elevada en estos procesos anafilácticos, procesos alérgicos, y bueno, nos va a dar a desencadenar ciertas reacciones fisiológicas. Enlistar los alergenos comunes, priorizar los pasos para la valoración y el manejo de los pacientes con reacciones alérgicas y anafilácticas, y reconocer las condiciones para administrar la adrenalina, el autoinyector y la asistencia al paciente para su aplicación. Les decía, ¿por qué priorizar los pasos para la evaluación y manejo de los pacientes con reacciones alérgicas y anafilácticas? Bueno, pues les decía que van a ser diferentes las reacciones en el organismo, en una reacción alérgica y en una anafiláctica. En la anafilaxia, bueno, ya teníamos un estado de shock, ya veíamos qué es lo que nos da un estado de shock, pero este tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, en el estado de shock hipovolémico, vamos a ver en uno que hay una vasodilatación, en otro hay una vasoconstricción. Bueno, se mantiene la luz la luz vascular, pero bueno, en el otro principalmente hay una vasodilatación, que es en la anafilaxia. Ahorita vamos a ver por qué. Y las indicaciones para la administración de la adrenalina en el autoinyector de manera prehospitalaria. Este es el tratamiento base. Bien, en cuanto a las reacciones alérgicas, tenemos la reacción que va a ser inmunitaria excesiva, una reacción, les decía, exacerbada en el momento que yo ingiero algún alimento que tal vez soy ya conocido como alérgico a ese alimento, nueces, fresas, y algo así ya les había comentado en mis clases pasadas, nueces, fresas, pasas, no sé, cualquier cosa que sea alérgica a la persona, polen, la caspa del gato, y entre otros agentes. Bueno, puede causar una reacción inmunitaria excesiva, esto de manera rápida,
puede evolucionar de unos pocos segundos, minutos, a algunas horas. En cuanto al alergeno, bueno, sustancia que induce una reacción alérgica, les decía, en el momento que se tiene contacto con el organismo, con este agente, con este alergeno, bueno, nos va a dar un edema, nos puede dar vasodilatación, nos puede dar una broncoconstricción, según la reacción que se esté llevando a cabo en el organismo. Muchas causas de reacciones alérgicas, vemos aquí el roble venenoso, la hiedra venenosa también llamada, o el sumaque. Son plantas que dan reacciones alérgicas al humano. Y otros agentes que tenemos, bueno, también el polen, algunas plantas, algunos medicamentos, los mariscos principalmente también, que muchas veces las personas son alérgicas a estos, las nueces, entre otros que pueden dar una reacción alérgica. El TUM debe estar consciente como posible alergeno el látex. Algunas personas son alérgicas a el látex, principalmente en los guantes donde los vamos a usar. Estos, a la hora de usarlos, puede provocar exantemas, puede provocar ronchas, entre otras reacciones localizadas. Entonces, mucho cuidado con esos a la hora de que nosotros estamos usando productos a base de látex, o también tengamos contacto con el paciente. Recordemos que, bueno, vamos a tocar al paciente con las manos enguantadas, y el paciente puede ser alérgico al látex, y entonces a él es al que le podemos causar esa reacción mediante los guantes. Entonces, mucho cuidado. En nuestra valoración del sample, preguntar signos y síntomas, alergias principalmente. Ya nos van a decir, bueno, yo soy alérgico al látex, alérgico a algún medicamento, a algunos alimentos, entre otras cosas. Y bueno, lo demás que conlleva el sample, la comida y todo eso. Dos grupos de personas son en particular susceptibles: el paciente, la exposición, les decía, repetida de látex mediante nuestro contacto, y el otro grupo, los profesionales de la salud, los técnicos de urgencias médicas, enfermería, personal médico. Cualquier persona que use guantes de látex pueden ser susceptibles a estos. Bueno, siguen siendo humanos. Si es posible, bueno, usar otro tipo de material que sustituya a este látex, pero pues que cumpla su función. Vamos a tener estas reacciones alérgicas, en este caso, digamos que son más localizadas, no son como a nivel sistémico, que puede ser la anafilaxia. Entonces, las reacciones que pueden darse son el angioedema, el edema facial, las ronchas. Estoy aquí admitiendo personas, traten de llegar temprano porque se concentran a veces un poquito. Entonces, los signos de las alergias pueden ser el angioedema localizado, hay una vasodilatación, estos vasos sanguíneos locales dejan escapar su contenido y se genera este edema. Entonces, en este caso, en la imagen A tenemos la persona con el labio hinchado, no sabemos qué le pasó, a lo mejor le picó un insecto, una abeja, ingirió algún alimento que le haya provocado una reacción alérgica. En cambio, en la B tenemos un edema facial un poquito más extenso. Vemos que los párpados los tiene casi caídos por el mismo edema. No se alcanza a ver bien, pero bueno, probablemente también tanto en la lengua como en los labios se pueden edematizar, entre otras partes. Y bueno, aquí tenemos estas ronchas en la imagen C. Son parecidas a lo que vamos a encontrar en un exantema. El exantema son estas coloraciones rojizas, las cuales van a verse similares a estos que nos marca aquí como las ronchas. Si vemos, bueno, pues las reacciones alérgicas ya todas las conocemos. Alguna vez hemos visto a una persona que dice, no, es que yo soy alérgica, y vemos que se hinchó. Entonces, es muy común ver esto y reconocerlo
casi a simple vista muchas veces. Lo complejo que vamos a ver ahorita, o lo más complejo de todo esto, es las reacciones ya anafilácticas. Pero bueno, los signos y síntomas de estas reacciones alérgicas pueden incluir o también el choque anafiláctico, el prurito, las ronchas, estas pueden ser localizadas, o simplemente donde el agente externo tuvo contacto, o pueden ser generalizadas, tanto en todas las extremidades inferiores, en el tronco, en las extremidades superiores o en toda la cara. Puede haber eritema. ¿Qué es eritema? Enrojecimiento de la piel. La persona se ve pues un poquito más roja de lo normal. Personas de piel clara pueden verse un poco entre rojizas y rosadas, pero rosas fuerte. El edema, bueno, ya sabemos que es esa hinchazón, ese acúmulo de líquido en el tejido, lo cual hace que se hinche Este se ve en los ojos, principalmente, bueno, en el párpado es donde se ve, no crean que propiamente en el globo ocular. En los labios, la lengua también se puede inflamar, se puede dematizar, y es muy importante aquí reconocer estos signos y síntomas porque, bueno, nos puede comprometer la vía aérea, el cuello, manos, pies, etc. Sensación de calor y hormigueo en la cara, boca, tórax, pies y manos debido a este escape de contenido vascular, lo cual da esa sensación de calor, ya les decía, de la edematización y, bueno, todo lo que se ve clínicamente. En cuanto a las reacciones respiratorias o efectos respiratorios adversos que vamos a tener, estos ya van a ser un poquito más graves, porque, bueno, ya tenemos o ya nos da sospecha a que tenemos un compromiso en la vía aérea. ¿Debido a qué? Porque esa tráquea se está llenando de moco, de fluido, lo cual me va a impedir la entrada y salida de aire. Y, bueno, sabemos lo grave que puede ser esto. Entonces, el paciente puede sentir una opresión en la faringe o el tórax, no confundirlo, que me pueda decir, siento que algo me aprieta el pecho, y confundirlo con un infarto. Bueno, cualquier dolor de pecho, bueno, ya muchas veces nos estamos yendo con la finta de que es un infarto. Es ahí muy importante hacer una buena interrogatorio, signos de síntomas y todo eso, para ver si es una reacción alérgica o algún problema cardíaco. Pero bueno, la tos, la respiración rápida, respiración laboriosa y ruidosa, disnea, la voz apagada o afonía, estridor. ¿Qué es el estridor? Un ruido de tono alto durante la inspiración, o sea, cuando meto aire. Y las sibilancias, estas muchas veces se oyen sin que pongamos el estetoscopio en los campos pulmonares. Y les decía en las pasadas, se oye como un chiflido, un silbido, la cual cuando la persona inhala y exhala, bueno, se oye ese sibilancias. ¿Y por qué se da todo esto? La tos, la respiración rápida, respiración laboriosa y ruidosa, disnea, etc. Tenemos que entender que cuando se está colapsando la luz de la vía aérea, se está llenando de líquido, bueno, pues la persona no puede respirar de manera normal. Es similar como cuando nos ahogamos con agua, estamos bebiendo agua y empezamos a tener tos, ese reflejo tosígeno que se activa porque se mandan señales de que algo está pasando en la vía aérea, se está obstruyendo y hay que sacarlas. Entonces es ahí cuando la persona empieza a toser, entonces empieza esa tos, la respiración rápida, laboriosa y ruidosa, bueno, se aumenta la frecuencia respiratoria porque pues se está llevando a cabo un proceso de hipoxia porque no hay una buena entrada y salida de aire. Y, bueno, la respiración ruidosa y todo eso porque pues se está llenando de líquido y produce estos sonidos. Entonces todo esto se está llevando en cadena y por eso es que vemos estos problemas respiratorios y por qué se ven así clínicamente, porque se escuchan y se ven así. En cuanto a las reacciones
o efectos cardíacos, incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto. Decimos, bueno, si tengo elevada la frecuencia cardíaca, lo normal es que la presión arterial se esté elevando. Es lo que podríamos dejarnos llevar o entender. Pero, bueno, aquí la frecuencia cardíaca se eleva por lo mismo de que hay una esta hipoxia. A ver, permítame un tantito. Le puse submit. Permítame un tantito, voy a estar esperando unas personas. Mood. ¿Ya? Bien. Ya estaba viendo un problema aquí de que no aceptaba algunas personas. Les decía, problemas cardíacos, incremento de la frecuencia cardíaca, se ve debido a esta hipoxia, que también se está llevando a cabo un mayor trabajo del miocardio. ¿Y por qué la disminución de la presión arterial? Algo sí ya habían comentado con los procesos infecciosos, es parecido a esto. Hay una disminución de la presión arterial porque hay una vasodilatación generalizada, esta debido a que se está llevando mayor flujo sanguíneo a estos tejidos distales o principalmente a todo el tejido, pero en este caso también a los tejidos distales. ¿Y esto por qué? Para llevar células inmunitarias para que se lleve a cabo ese combate con ese antígeno o ese alergeno que está provocando en el organismo estos problemas o que pueden llevar a cabo infecciones. Entonces, el organismo es muy inteligente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto lo detecta, les decía, como una reacción alérgica muy grave. Lo detecta como si algo estuviera atacando al organismo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Bueno, llevar células inmunitarias a todo este organismo para que se combata esta infección que lo está traduciendo así. Entonces, se lleva a cabo la disminución de la presión arterial, bueno, por esta vasodilatación que se está llevando. Y si vemos el contraste con el estado de shock, por ejemplo, hipovolémico, que la persona la veíamos con la tensión arterial de normal a un poquito elevada, y la piel la veíamos pálida porque hay una vasoconstricción periférica, lo cual se está llevando sangre a los centros, a los órganos centrales, perdón. En esto está pasando casi lo contrario. Hay una vasodilatación para que la sangre emigre a tejidos distales. Entonces, por eso vemos que muchas veces cuando tratamos las hipotensiones con soluciones, el paciente no va a responder a este tratamiento. ¿Por qué? Porque se está llevando una disminución de la presión arterial por señales que este mismo está mandando de que se mantenga una luz muy grande en el organismo. Entonces vamos a estar metiendo soluciones y no vemos que haya un ascenso de la presión arterial se mantiene baja. Entonces ya nos hace sospechar de que esto no es hipovolemia, ya se está llevando a cabo un proceso infeccioso o algún problema raquimedular, que también lo vamos a ver más adelante, lo cual también nos da esa vasodilatación que no cede. Hallazgos generales, bueno, producto oftalmológico, oftálmico, lo cual quiere decir en los ojos, lagrimeo, acefalea, ¿qué es cefalea? Bueno, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, y el paciente va a referir que, bueno, que se muere, o sea, todo esto, ¿por qué? Bueno, no puede respirar y se siente muy agitado, un estado mental alterado debido a esto mismo, entre otras cosas. ¿Cómo vamos a reconocer estados de shock? Bueno, hay una alteración del estado mental, no hay un correcto flujo sanguíneo, la piel se ve una rubicundez, se ve como rojiza, se puede ver pálida también, cualquiera de estas dos, fría y húmeda.
hay náuseas, vómitos, cambios en los signos vitales, puede haber incrementarse el pulso, veíamos que hay incremento en la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero la persona va a decir que no puede respirar adecuadamente, y contrario a todo esto, hay una disminución de la presión arterial. No se les olvide estos signos y síntomas del estado de shock en las reacciones alérgicas, porque son casi característicos de esto, y podemos hacer ahí el diagnóstico diferencial de otros estados de shock. Ahora, vamos a ver las diferencias entre las reacciones alérgicas y las anafilácticas, conjuntando todo esto que ya hemos estado, o que vimos ahorita, que vamos a ver que en uno es más grave, en el otro es un poquito más ligero, más localizado, etc. En cuanto a los síntomas respiratorios, vamos a tener que en las alergias puede haber estornudos, tos y disnea leve. En anafilaxia hay disnea moderada a intensa y opresión torácica. Aquí, ojo con esto, nos dice que las reacciones alérgicas tienen más probabilidad de relacionarse con problemas que no ponen en riesgo la vida. Sin embargo, bueno, si yo veo que ya hay un proceso de disnea en el paciente, bueno, no me detengo a ver si es leve o moderada, porque pues esto puede evolucionar, y pues yo en lo personal manejaría esto como ya casi un proceso anafiláctico, o pues está próximo a presentarse, porque pues puede evolucionarme de una disnea leve a una moderada intensa y ya convertirse en una anafilaxia, y yo lo puedo estar tratando como una simple alergia localizada. Entonces, nada más ojo con este punto que dice disnea leve. Los ruidos respiratorios, bueno, puede haber sibilancias. En la anafilaxia también puede haber sibilancias, voz apagada y estridor. Es por eso que les decía que si ya veía yo que el paciente me dice que no puede respirar bien y escucho sibilancias, bueno, ya empiezo a sospechar que es una anafilaxia y no me regreso a que si es una alergia o no. Esto para no meternos tantos problemas después y que manejemos una cosa con otra. La textura de la piel, las ronchas diseminadas, y las ronchas son generalizadas en la anafilaxia. En la alergia, bueno, pues estas pueden casi ser localizadas, ya sea en la cabeza, en tórax, en extremidades, según donde haya sido el punto de entrada. La coloración cutánea, posible palidez en la alergia, enrojecimiento es escaso o puede estar ausente. En la anafilaxia, la palidez está presente y el enrojecimiento es generalizado. Si vemos, bueno, también son procesos casi similares. El edema, bueno, este sí es casi característico, edema localizado. Vemos que muchas veces las personas se le empieza a hinchar la cara, se le empieza a hinchar los labios, pero pues a veces las extremidades siguen casi intactas. En cambio, en la anafilaxia, bueno, ya tenemos edema en cara, labios, ojos, lengua, boca, también en las extremidades, o en el sitio de la inyección, dice aquí, o en el sitio de entrada, según donde haya sido, ya sea la picadura o la puerta de entrada de este alergeno. Los signos vitales, bueno, en alérgica pueden mantenerse normales, la persona puede tener una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, sin cambios en la presión arterial. No hay cambios hemodinámicos, se le llama, o sea, la persona no se ve inestable y no hay mayor problema. En cambio, en anafilaxia, bueno, ya veíamos, hay taquicardia, hay hipotensión, hay taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, está llevado a un estado de shock, hay una hipoperfusión y por eso el paciente está bajando su saturación de oxígeno. El estado mental, bueno, puede haber ansiedad, esta puede ser de leve, moderada o intensa. Muchas veces las personas simplemente con el suceso que les pasó, bueno, pueden verse alteradas, sobre todo si les picó una abeja. Hay veces que esos son los motivos de las reacciones alérgicas y ya la persona lo relaciona como que puede presentarse una anafilaxia
porque ya se queda esto pues grabado, digámoslo así. Pero muchas veces no es de la fuerza que pueda conducirme a esto. Y una sensación de muerte inminente ya propiamente en anafilaxia. Entonces, este puede variar según la respuesta de la persona en cuanto a su estado mental. ¿Cómo vamos a valorar el paciente? Bueno, pues principalmente, como todos los pacientes, nuestro ABC, muy importante, pero vamos a ver cambios en el tratamiento. Realizar una evaluación primaria y atender cualquier problema que ponga en riesgo inmediato la vida en relación con la vía aérea, la respiración y la circulación de este. Entonces, la vía aérea, tenemos que entender, ya les decía, que se está edematizando, se está llenando de líquido. Entonces, el paciente puede caerme en inconsciencia. Yo puedo colocarle una cánula y empezar a ventilar porque veo que no hay una expansión torácica, veo que no está su saturación adecuada, me está dando signos de que necesita una ventilación artificial, y yo puedo estar presionando la bolsa de la BVM y veo que no entra, hay resistencia. Ya tengo mi cánula orofaringia, una nasofaringia, y bueno, me pregunto por qué no está entrando el aire, por qué ya no está a nivel de vía aérea superior, sino que ya está más abajo, a nivel de vía aérea inferior, puede ser en la tráquea. Entonces, por eso es que aquí la vía aérea, por más que yo ponga mi cánula, por más que yo esté dando ventilaciones, no me va a estar funcionando adecuadamente, y aquí ya hay que darle un tratamiento farmacológico que ahorita vamos a ver. En este caso vemos que esta paciente tiene a lo mejor una reacción alérgica simplemente, no tiene una anafilaxia, le pusieron una mascarilla no recirculante con reservorio y pues no hay mayor problema. Hay que tranquilizar y ver que esto no evolucione a una anafilaxia. Nuestro siguiente paso a llevar es llevar a cabo una evaluación secundaria, interrogando antecedentes de alergias. Nos van a decir el mismo paciente o familiares, bueno, es que es alérgico a tal alimento, es alérgico a tal animal o a tales agentes, y ellos mismos nos pueden decir, es que comí esto y esto me da alergia. Entonces, ya es sospechoso, tener una gran sospecha de lo que me está provocando estos signos y síntomas del paciente. Sin embargo, tenemos otros tipos de situaciones donde el paciente no se conoce alérgico a estos medicamentos o alimentos, y es la primera vez que se está llevando esta reacción alérgica. Entonces, ahí debuta como paciente alérgico a tales agentes. Medio en el que se puso el paciente, contacto y gestión y otros, y también el tiempo y la cantidad con el que se expuso este paciente. Hay algunos que basta con una simple picadura de abeja para llevar a cabo una anafilaxia, y hay otros que, bueno, pueden llevarse más. Signos y síntomas del paciente, la evaluación, ¿qué ocurrió primero? ¿Con cuánta rapidez? Las intervenciones, si se le ha provisto algún cuidado, ha tomado el paciente algún fármaco. Esto se ve principalmente bueno, aquí no, digamos que no se tiene tanto la disposición de estos fármacos, que es la adrenalina, pero nos marca el manual pacientes de Estados Unidos, los cuales ya se conocen como alérgicos a ciertos agentes, y ya llevan consigo estos autoinyectores de epinefrina, los cuales hasta ellos mismos se los aplican, o en las ambulancias tienen estos inyectores, los cuales hay unos que ya son más sofisticados y son mediante voz, y bueno, estos ya les llevan unas indicaciones a realizar, como por ejemplo el DEA. Entonces, en nuestro caso, bueno, tenemos que aplicar adrenalina mediante vía IV y, bueno, dar una valoración general. Permítame tantito. Les decía, valorar los signos vitales iniciales e integrar el resto de los antecedentes médicos. Hay que ver si se trata de una reacción alérgica o de una anafilaxia. Ya veíamos los signos y síntomas de uno y otro.
tiene potencial para convertirse en anafilaxia. Tal vez el paciente lo veo tranquilo, lo veo estable, sin ningún problema, pero hay que sospechar si este paciente me puede evolucionar a una anafilaxia que me va a llevar a un estado de shock, y si es necesario administrar la adrenalina en autoinyector. Como les decía, hay algunos protocolos, algunas instituciones donde ya tienen esos autoinyectores. Esta dosis ya está medida, ya simplemente se aplica en la cara lateral del muslo y solito administra el medicamento la cantidad necesaria, que es 0.3 para el adulto y 0.15 para el paciente pediátrico. En cuanto a la aplicación del autoinyector, hay que ver principalmente que el paciente lo traiga consigo, si se le fue prescrito por el médico, asegurar que los protocolos locales nos permitan administrar estos autoinyectores con ayuda del paciente, porque es de este mismo, o si nosotros lo tenemos en la ambulancia. Revisar, como todo medicamento, la fecha de caducidad, que sea del paciente adecuado, por la vía adecuada, y que esté con las condiciones adecuadas para ser administrado. Esto es universal para cualquier medicamento que se vaya a administrar en cualquier paciente. Si hay presencia de turbidez, cambios en la corrosión del líquido, si hay partículas suspendidas, las cuales no deberían de estar ahí, etc. Y si la dirección médica indica aplicar la adrenalina en un inyector para su uso prepararlo para su uso mediante el retiro de la tapa de seguridad, como vemos aquí en la imagen. Aquí tiene la tapita, la quitamos, y es esa la que va a inyectar el medicamento mediante una aguja. Aquí vemos al paciente, lo prepararon, ya lo ideal es que se haga una asepsia del área, ya que, bueno, pues esta puede tener ciertas bacterias, virus, etcétera. Hacer una asepsia con alcohol, como cualquier otro procedimiento que vamos a realizar, pues es un procedimiento invasivo, pero bueno, en este caso, en el caso de urgencia, se aplica por arriba de la ropa. Tiene la capacidad de atravesarla y llegar al músculo y aplicar el medicamento. Una vez que se aplicó en la cara lateral de este medicamento, desechar el autoinyector en un contenedor de objetos punzocortantes. Esto es en la contenedor rojo, donde van estos punzocortantes con material peligroso, biológico, infeccioso. Les decía, hay unos que tienen un comando de voz, unas instrucciones, los cuales nos dicen qué hacer. Lo vemos aquí en imagen del lado izquierdo. El procedimiento es el mismo, se aplica en el lugar indicado, en el mismo lugar, y bueno, no hay mayor problema. Es lo mismo que lo que vimos en la imagen pasada. Sin embargo, tenemos este otro, es el más común, el autoinyector de adrenalina, y hay que seguir las indicaciones. A lo mejor pueden cambiar el sitio de aplicación y el tiempo de duración que hay que mantenerlo ahí. Se dice que es de 10 segundos, pero bueno, cambia de fabricante a otro. Siempre leer las indicaciones de estos mismos, pero bueno, son universales. El sitio de inyección, la manera que lo vamos a aplicar, etcétera. Y como todo procedimiento, documentar la respuesta del paciente, administrar el medicamento, la hora, la cantidad, el sitio donde se aplicó, y llegar a cabo una revaloración secundaria. Atención particular, ya sabemos en el ABC que mis procedimientos hayan sido adecuados, mi paciente siga respirando mediante una autonomía, y que la saturación se mantenga elevada o que no haya desaturado, entre otros procedimientos. Los signos vitales que se mantengan estables, y ver esa hipotensión si ya se restauró o sigue igual, y si necesitamos una segunda dosis de adrenalina. Bien, vamos a darle después de esta diapositiva vamos a darle unos minutos
para iniciar otra sesión. Resumen de la evaluación y la atención de pacientes con reacciones alérgicas anafilácticas. Bien, ver si el paciente tiene prescripción de adrenalina, antecedentes de exposición, signos y síntomas de anafilaxia. Si tiene prescripción y si tiene antecedentes y no tiene signos y síntomas de anafilaxia, el tratamiento es regular, consultar al médico para solicitar la indicación de administrar adrenalina o no. Y si no tiene prescripción de adrenalina, bueno, es casi similar, el tratamiento regular y hay que realizar traslado. Si vemos, bueno, pues este es no hay que tenerlo como una receta de cocina, no hay que dejarnos aprendernos todo esto como de cada letra, digámoslo así. Nuestro tratamiento, como todo paciente, es nuestro ABC, revalorar y bueno, ver si este requiere una segunda dosis de adrenalina o no. Vamos a ver aquí unos minutos para continuar con el siguiente. Bien, vamos a dar continuidad a esto, ya la última parte. Veíamos que la adrenalina le estaba mencionando que es la que administramos y todo eso, pero pues hay que ver qué es esto, adrenalina o epinefrina. Pues esta va a ser una hormona producida propiamente por el organismo. Aquí nos menciona que es como medicamento, induce constricción de los vasos sanguíneos y dilata los conductos respiratorios. Se utiliza para controlar las reacciones alérgicas graves. ¿Por qué funciona de manera que hay una vasoconstricción y hay una broncodilatación? Eso tiene fundamento mediante ciertos afinidad a receptores que hay para ciertos medicamentos. Entonces, en el caso de adrenalina, tiene efectos sobre unos receptores que no tiene efectos sobre otros. Por ejemplo, en los bronquios, en las vías aéreas superiores, tenemos ciertos receptores, los cuales la adrenalina va a tener un cierto efecto en estos, lo cual, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a ser una broncoconstricción, dilatación. Hay una broncodilatación, o sea que los expande más para que haya un mayor flujo sanguíneo. Y en cambio, en los vasos sanguíneos, un mayor flujo sanguíneo, un mayor flujo de aire. En cambio, en los vasos sanguíneos hay una vasoconstricción y esto ayuda a combatir esa vasodilatación que no cedía y me ayuda a normalizar la presión arterial. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a hacer la adrenalina? Una vasoconstricción y una broncodilatación que me va a mejorar la hipotensión y me va a ayudar en el flujo aéreo. Entonces, ¿por qué? Porque ya veíamos que tiene cierta afinidad a estos tipos de receptores que hay en ciertos tejidos y en otros no. Y es por eso que es el medicamento, digamos, de base para tratar la urgencia por anafilaxia. Les decía que en México todavía no está comercializado los autoinyectores, como los que podemos ver aquí abajo, pero pues en los pacientes extranjeros que tal vez vengan al país y ya tengan sus autoinyectores, pues no hay la posibilidad de que nos encontremos alguno por ahí y que tengamos que atenderlo. Entonces, saber cómo se usan estos y cómo ayudar al paciente de manera urgente. Entonces, les decía, tenemos estos dispositivos. En el medio es una presentación pediátrica y adultos, y en el C, en la imagen C, son estos dispositivos guiados por voz, los cuales, como su nombre lo indica, hay una voz que nos dice cómo aplicar este medicamento o cómo usar este autoinyector. Pero pues vemos que no hay mayor complejidad a la hora de administrarlo. Esta nos dice que no solamente va a salvar vidas, también puede matar. ¿Por qué? Bueno, como cualquier otro medicamento, tiene efectos indeseados, efectos colaterales, efectos adversos, los cuales obviamente no son
benéficos para el paciente. Entonces, puede que si no administramos por la vía adecuada el medicamento adecuado sobre todo, y la cantidad adecuada, podamos cometer alguna negligencia y bueno, terminar hasta matando al paciente. Una vez que se aplica el fármaco no puede eliminarse, sin embargo, bueno, se metaboliza rápidamente, se elimina rápidamente en el organismo y bueno, esto se ve mucho en ciertos procedimientos donde se tiene que administrar adrenalina y se ve que se administra 1 y otro miligramo después y así, etcétera. Pero en no hay que exceder la dosis que nos menciona aquí en el manual. Aplicar solo a pacientes que cuentan con autoinyectores prescritos por sus médicos, ya que se analizó con anterioridad que no sea perjudicial a y que pues tenga indicaciones para que se pueda administrar. Algo muy importante para ver si administro o no la adrenalina es ver que ya tengo compromiso hemodinámico, que ya tengo compromiso a nivel de vía aérea, o sea, también que mi hipotensión no cede, que tengo una frecuencia elevada y pues aún así no es capaz de normalizar la presión arterial, entonces ya tengo que ver o sospechar, de tener una gran sospecha de que, bueno, me estoy enfrentando a un estado de shock que ya necesita una administración farmacológica. Y lo que les decía al principio, así yo le pongo una cánula orofaringe al paciente y lo estoy ventilando, pues no le va a entrar el aire y así todas mis maniobras que le haga, pues no van a ser efectivas y mi paciente puede, pues, fallecer. Entonces, nos dice aquí, identificar la dificultad respiratoria y signos del estado de choque, que ya vimos cuáles son. Pero pues no nos guiemos en que si no tengo hipotensión, mi paciente no tiene anafilaxia, o que si no tiene dificultad respiratoria, mi paciente no tiene anafilaxia. Entonces, con que nos encontremos uno de estos signos y síntomas, entonces ya tenemos que sospechar de que nos estamos enfrentando a algo grave, porque pues puede que no tenga hipotensión, pero mi paciente sí tiene dificultad respiratoria, pues puede fallecer por hipoxia. Y lo contrario, si mi paciente tiene una vía aérea permeable, que es capaz de dejar entrar y salir aire, obviamente, pero tengo una hipotensión que no cede, bueno, ya después tiene unos efectos a nivel cerebral, que no va a llegar un flujo sanguíneo adecuado y mi paciente se puede evolucionar a la muerte. En cuanto al medicamento, bueno, el nombre genérico, la adrenalina, también epinefrina. Sistema de aplicación para niños y adultos, o sea, hay presentación pediátrica o adulta. Y las indicaciones, que el paciente muestre signos de una reacción alérgica grave, lo que incluye dificultad respiratoria o estado de shock. Ya vemos que dice o sea, cualquiera de estos dos, no solamente o casarnos con la idea de que sean las dos juntas, sino no la administro. Y de que el fármaco fue prescrito para este paciente y que no me estoy confundiendo de fármaco de un paciente a otro. O si nos llevamos a la ambulancia, bueno, ver que esté indicado para ese tipo de pacientes y todo con ayuda de dirección médica. Siempre al administrar cualquier medicamento, la ayuda de la dirección médica. Contraindicaciones, no existen contraindicaciones como se utiliza en una situación que pone en riesgo la vida. Les decía, este fármaco, bueno, una vez que se administra no se puede recuperar como cualquier otro, pero pues casi la ventaja que tenemos es que se elimina rápidamente. Pero pues tampoco no abusar de las dosis. El líquido se administra mediante un autoinyector. En cuanto a su presentación, en sistema de jeringa con aguja para inyección automática, como veíamos en las imágenes anteriores, se pone sobre el muslo, se aprieta el botón y lanza esta lancetita o esta aguja. Es parecida a los casi, no sé si hayan visto, los lapiceros o los dispositivos que parecen lapiceros que vienen en los glucómetros, después que tengan oportunidad de ver un glucómetro y que lo tenga a la mano, vean que hay un autoinyector donde la lanceta se pone en este dispositivo y se utiliza para
aplicar la punción para hacer la toma de la glucosa, bueno, pues es casi similar este método de este inyector de la adrenalina. Es una comparación, no vayan a confundir estas dos cosas. En cuanto a la dosificación, en el adulto, en el autoinyector de 0.3 miligramos y en los neonatos, lactantes y niños, un autoinyector infantil de 0.15 miligramos. Vean la diferencia de dosis entre el adulto y en los pediátricos. Entonces, cada uno tiene su dosis adecuada para cada uno de estos. La administración, obtener al autoinyector que se le prescribió al paciente. Hay que asegurarse que haya una receta en el cual ya el médico le dijo, vale la redundancia, le recetó al paciente que cada vez que esté cursando por una reacción alérgica se aplique este inyector, que el medicamento no tenga cambios tanto de coloración, que no se vea turbio, que no haya partículas suspendidas, todo ese tipo de cosas que me pueden indicar que, bueno, el medicamento ya no es viable. Y bueno, sobre todo que el medicamento no ha caducado, no aplicar esa de que tiene como 2 o 3 meses todavía después, no, medicamento que caduca, hay que desecharlo. Hay que conseguir sobre todo una indicación de la dirección médica, retirar la tapa de seguridad del autoinyector, sostener el autoinyector en su parte central para no inyectarse el fármaco por accidente, o sea, a nosotros mismos. Colocar esta punta en el muslo del paciente, veíamos que es en la cara lateral. La distancia intermedia entre la cintura y la rodilla, o sea, en el tercio medio. Vamos a dividir, recordemos, el muslo en tercios, un primer tercio, un segundo y un tercero. En la mitad, ahí es donde aplicamos este medicamento. Comprimir el inyector con fuerza contra el muslo y este se va a activar. Va a lanzar esta aguja y va a liberar el medicamento. Vamos a encontrarlos estos nombres como EpiPen y AUB-Q. En el EpiPen vamos a ver que hay que mantener el inyector sobre el muslo presionado en 10 segundos. En el AUB-Q es 5 segundos. Y como todo medicamento, hay que registrar la administración y la hora. Hay que desechar esto ya veíamos en dónde, en los recipientes de punzocortantes. Y que lo que va a hacer, les decía, va a hacer una broncodilatación, o sea, va a dilatar los bronquios o los va a hacer más grandes, bueno, su luz más grande, mejor dicho. Los vasos sanguíneos va a hacer una constricción, una vasoconstricción se le llama, y va a disminuir la permeabilidad y fuga de los vasos capilares. Recordando, les decía que hay una fuga de los vasos capilares para llevar líquido al intersticio, a los órganos distales, a los tejidos distales. Entonces, esto al hacer una vasoconstricción evita que este líquido se salga del sistema vascular y se vaya al intersticio. En cuanto a los efectos colaterales, tenemos que, bueno, como un efecto normal de la adrenalina es aumentar la frecuencia cardíaca, puede provocar palidez, mareo, dolor torácico, cefalea, náuseas, vómito, inquietud y la ansiedad. Esto por los mismos efectos de la hormona. Una vez que administramos la adrenalina, hay que revalorar, hay que trasladar, continuar la evaluación secundaria de la vía aérea en el curso. Hay que, les decía, reajustar procedimientos si es necesario, si no los mantenemos. Y si el paciente va empeorando, hay un estado mental alterado, hay incremento de la dificultad respiratoria y hay una hipotensión aún peor, bueno, hay que obtener la indicación médica para la aplicación de una dosis adicional de adrenalina, o sea, una segunda dosis. Tratar el estado de choque, ya veíamos cómo vamos a tratar el estado de choque, si no lo vamos a ver después más a profundidad. Y aplicar procedimientos de apoyo vital básico, reanimación, o sea, la reanimación cardiopulmonar y el DEA, según sea necesario, en casos ya más graves o más complejos. Y si el paciente mejora, aplicar solamente medidas de mantenimiento o de respaldo
La administración de oxígeno, aquí no menciona, pero pues recordemos que solamente oxígeno a menor de 94% o 95%, como lo menciona también el manual. Mayor a esto, retiramos oxígeno y tratar el estado de choque. En cuanto a la nota pediátrica, simplemente nos indica las cantidades y la presentación del adulto a comparación con el pediátrico. Esto va a ser diferente en cuanto a esta presentación y dosis, ya les mencionaba. El adulto contiene una dosis de 0.3 miligramos. En el pediátrico, que normalmente va a pasar menos de 33 kilogramos, va a tener una dosis de 0.15 miligramos. Neonatos y lactantes, no es muy común que tengan estas reacciones anafilácticas debido a que su sistema inmunitario no está bien desarrollado todavía no tiene esas inmunoglobulinas, se le llama, las cuales son células que van a ayudarnos a combatir estas enfermedades que ya se tiene conocimiento del mismo organismo para hacer frente a estas, digámoslo así. Entonces, no tiene bien desarrollado su sistema inmunitario, es por eso que, bueno, al no tener este sistema inmunitario bien desarrollado, no hay una reacción alérgica. Ya les decía que las reacciones alérgicas son debidas a una respuesta del sistema inmunitario exagerada. Entonces, digamos, entre comillas, que si no hay sistema inmunitario, pues no hay reacción alérgica. Es a grandes rasgos la explicación de por qué no es muy común ver a lactantes y neonatos que tengan reacciones anafilácticas. O bueno, los pueden tener, pero no en un grado tan exacerbado como lo puede ser ya en niños mayores o en adultos sobre todo. Bien, esto es todo de mi parte. Vamos a ver el estado de shock más adelante, más a fondo. Entonces, por ahí les voy ya posteriormente les estaré enviando la tarea para este tema. Gracias.